Bueno, muy buenas. Este es el segundo video de globalización. Este video se llama Entornos y competitividad en un mundo global, globalización, ansiedad, economía, desarrollo y entornos desafiantes. Este, es, este video se hace para la asignatura de globalización y competitividad. Esta lámina dice, los artistas y la cultura son necesarios para la globalización y la competitividad. Primera pregunta clave ante el proceso envolvente. ¿Esto será verdad? ¿Será verdad que los artistas y la cultura son necesarios para el proceso de globalización y particularmente para el proceso de competitividad? Aquí la tienen. Esta es la flecha de la fantasía y la cultura. Y la respuesta es completamente afirmativa. Esta flecha es una metáfora de lo que es el proceso de desarrollo de las naciones. En la punta de la flecha nosotros encontramos a los creativos, a los artistas, a aquellas personas con una gran imaginación que crean el mundo antes de que el mundo exista. Van la cultura. Un país sin cultura es un país que no puede tener desarrollo y por lo tanto no puede competir en escenarios globales. Imposible. Si avanzamos por la senda de eh, de la flecha, nos vamos a encontrar en segunda posición a los científicos, a los investigadores, a todos aquellos que realizan tecnología, que hacen innovación, que desarrollan descubrimientos científicos en cualquier parte. ¿Por qué? Porque estos artistas que crean un mundo que no existe caen en las redes de estos científicos que dicen, ¿y si esto fuese así? Y se plantean hipótesis que posteriormente las prueban y obtienen conocimiento científico. Por lo tanto, en la punta de la competitividad y del desarrollo de las naciones están los artistas y luego vienen los científicos, aquellos que crean conocimiento científico para ello. Y finalmente, en lo que resta de esta flecha del desarrollo de la creatividad, de la innovación, están, por supuesto, los empresarios y todos aquellos los bienes y servicios que crean, que crean el sustento en términos de cosas, que, que utilizan pragmáticamente estos conocimientos y esta fantasía. Por lo tanto, estos tres grupos sociales, por decirlo de alguna manera, son indisolubles para aquella competitividad. Si queremos entrar en un mundo globalizado y queremos ser competitivos, debemos cumplir con la flecha del desarrollo. Y esa flecha del desarrollo suponen estos tres grupos humanos en cualquier sociedad. Una sociedad que no privilegie el arte, que no promocione la ciencia y que desprecie a los empresarios, sencillamente está condenado al fracaso. Y de los entornos, de cómo cambian, lo importante que son para todos. Esta es la segunda pregunta clave. ¿Qué será más peligroso en el entorno? ¿Un dinosaurio como este? ¿O una empresa que venda productos contaminados y que matan a la sociedad? ¿Qué entender por entorno y su etimología? Es muy importante saber cómo son los entornos en el siglo XXI y cómo eran, para hacer una comparativa, con el siglo XX.
El término entorno se refiere al conjunto de circunstancias, factores o condiciones que rodean a una persona, organización o sistema y que tienen la capacidad de influir en su desarrollo y comportamiento. La palabra entorno es un término de origen español formado por la combinación de dos elementos léxicos que describen perfectamente su significado actual. Se traduce en lo que rodea. Eso es lo que significa la palabra entorno, lo que rodea. El entorno importa. Fíjense en la lámina que tenemos aquí, cómo una fruta se va pudriendo porque las demás están podridas. El entorno se relaciona con el ente, sea el ente una naranja, una empresa, un gobierno, una persona, lo que sea ese sujeto está afectado indisolublemente por el entorno. De hecho, una definición de inteligencia que leí es así. Un individuo o una empresa o un ente es inteligente cuando sabe adaptarse eficientemente a su entorno. Cuando el entorno te sobrepasa, cuando el entorno te afecta negativamente, cuando el entorno te está haciendo daño, cuando el entorno te maltrata, bueno, tienes que cambiar de entorno o cambiar tu estrategia para relacionarte con ese entorno. La inteligencia es exactamente eso, la capacidad para relacionarte eficientemente con el entorno. Desde la etimología y originalmente el concepto de entorno se refería al acto de girar alrededor de algo. Con el paso del tiempo, la palabra evoluciona de describir un movimiento físico a describir un espacio geográfico. Finalmente, hemos llegado a una acepción abstracta en la modernidad. La palabra entorno proviene del latín tornus y del griego tornos, que significa giro, vuelta o herramienta para tornear. Cuando pensemos en el entorno, pensemos en algo que da vueltas o algo que está envuelto alrededor de algo. ¿Qué entender por entorno en el mundo empresarial? En el ámbito de la gerencia y la planificación estratégica, el concepto ha mutado hacia acrónimos que describen la naturaleza del giro que da el mundo actual. El entorno ya no es estático, sino una dinámica de cambio constante. Existe una gran cantidad de entornos para las empresas, países y personas en el contexto del siglo XXI. Y aquí vemos una imagen donde hay un grupo de ejecutivos frente a una imagen del globo terráqueo, que está en un entorno de una ciudad que parece, no sé, cualquiera de esas ciudades desarrolladas, parece Nueva York por este edificio que está aquí. Tipos de entorno. Todos los entornos no son iguales, porque cada entorno está sujeto al punto de vista desde donde se analice, se defina y se utilice el entorno. En consecuencia, es el ente o el sujeto que va a estudiar ese entorno o aquello que pongan a pivotear el entorno, o sea, que sea el epicentro del entorno, lo que le puede estar dando nombre y denominación a dicho entorno. Por ejemplo, tenemos los siguientes que son los que a nuestros fines más nos interesan. Tenemos el entorno organizacional y gerencial. En el mundo de la administración, el entorno es el contexto externo e interno en el que opera una entidad, en este caso, una empresa.
Una empresa tiene un entorno, microentorno y un macroentorno. Este microentorno son factores que tienen una relación directa con la operación diaria de la empresa o del ente, como proveedores, clientes, competidores y reguladores inmediatos en el caso de las empresas. Pero si fuese en el caso del gobierno, pues tuviesen otros elementos del entorno como la política pública, las embajadas de otros países, las políticas internacionales, los aranceles, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, el microentorno son aquellos factores que afectan de manera directa al ente. El macroentorno no es igual. Son factores globales que afectan a todas las organizaciones por igual, analizados comúnmente bajo el modelo PESTEL, que es una matriz que próximamente también la vamos a presentar en nuestras exposiciones. Esta matriz considera las siguientes dimensiones: la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión social, tecnológica, ecológica y legal. Eso es lo que se le conoce como el modelo PESTEL. Se parece mucho a el modelo desarrollado por mi persona para el análisis del desarrollo por capacidades integrales. Hay, por tanto, infinidad de entornos en la empresa o en un país o en una comunidad. El analista los escoge con un ojo interesado. Aquí tienen esta señorita asiática que está mirando con una lupa porque a ver cuál entorno utiliza. Si suponemos que en el centro de la lámina está lo que se quiere pivotear, entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, un entorno físico, un entorno económico, un entorno tecnológico, un entorno ético, un entorno político y jurídico, un entorno sociocultural. La pregunta que ustedes me deben estar haciendo es: ¿cuántos entornos existen alrededor del ente? Bueno, hay infinitos entornos. Hay tantos entornos como usted quiera considerar. Por lo tanto, la cantidad, magnitud, intensidad de los entornos siempre va a depender del analista y del trabajo que se quiera realizar, de los objetivos de la investigación del trabajo que se quiera realizar. No obstante, por el impacto que estos entornos generan sobre organizaciones, países, comunidades, personas, hay algunos factores y dimensiones que se repiten. Por ejemplo, la dimensión económica es crucial, porque la economía es una condición necesaria para cualquier trabajo, para cualquier análisis que usted vaya a hacer. Otra dimensión que tiene ese mismo impacto es la dimensión tecnológica. No se podría estudiar la globalización si no se hablara de tecnología. Si no se habla de economía y no se habla de tecnología, no se puede estudiar la globalización, por ejemplo. Otro elemento fundamental es el sociocultural, porque en el sociocultural está el factor humano, están las personas. Y también está incluido allí, en la manera como se presentó aquí, la cultura. Persona y cultura es muy importante para la vanguardia de cualquier proyecto. También tenemos el espacio físico, el espacio ambiental, que ahí podemos estar trabajando el área de sostenibilidad, de sustentabilidad o simple y llanamente un área geográfica, una geografía del proyecto que nosotros queramos realizar. Pero en todo caso, esa dimensión debe ser considerada. Y la dimensión ética, donde hay, y es una recomendación que doy, donde se trabaje una
una categoría que tenga que ver con el ser humano, hay que considerar la dimensión ética y moral para darle solidez al trabajo o a la investigación. Estos son los más importantes, pero no son los únicos ni los últimos. Usted podrá utilizar las dimensiones que usted a bien quiera y a bien tenga para analizar los entornos empresariales, porque ellos en la vida y en la praxis son infinitos. ¿Y cómo han rotado los entornos? ¿Cómo ha cambiado esa noción de entorno? ¿Y cómo han cambiado los entornos realmente en la práctica? Bueno, lo primero que podríamos hablar son de los entornos estáticos, que son de Taylor y Fayol, de principios del siglo XX, donde la tecnología no se movía con tanta rapidez, donde el ser humano no estaba invadido por tantas redes sociales ni por tantos procesos de comunicación, donde había mayor estabilidad y pesadez del movimiento de la vida. Un entorno estático es aquel donde las variables externas, que podríamos decir que son las económicas, tecnológicas, sociales o legales, permanecen constantes o cambian de manera muy lenta y predecible a lo largo del tiempo. Más bien tenemos que decir que cambian lentamente, porque nada permanece constante. La inamovilidad de la tierra, de la vida, no existe. Lo natural es un movimiento. A lo mejor muy pequeñito que no lo podemos percibir, a lo mejor muy grande que nos liquida, pero en todo caso el cambio es la constante, el cambio siempre está. Si hay vida, hay cambio. Características de un entorno estático, si eso pudiera existir. Estos entornos estáticos, como les dije, son característicos del principio del siglo XX. Primero, tienen predecibilidad, son predecibles. Los cambios son incrementales y se pueden proyectar mediante tendencias históricas. Maravilloso para los analistas porque tienen cómo hacerse y de dónde obtener información. Estos cambios también se caracterizan porque son de baja complejidad. El número de factores que afectan a las organizaciones es no solamente que es reducido, sino que son perfectamente identificables. Otra característica es la estabilidad tecnológica. No hay innovaciones disruptivas, es decir, rompedoras, que cambien las reglas del juego de la noche a la mañana. Y otro elemento es la competencia definida. Los competidores son conocidos, sus estrategias son claras y las barreras de entrada son altas. Significa que estamos frente a un juego con las cartas abajo. Estamos en un juego de libro abierto, donde todo prácticamente se conoce y se controla. Como les digo, estas son características de un entorno estático propio de principios del siglo pasado. Estos entornos estáticos, ¿dónde los podemos ver? ¿Cuáles son sus ejemplos de tipología? Bueno, tenemos uno, los monopolios naturales o regulados, sectores donde una sola empresa provee el servicio bajo una regulación estatal estricta, como por ejemplo una planta hidroeléctrica regional o servicios de distribución de agua. Eso pudiera ser un ejemplo. La demanda es constante, la tecnología no cambia drásticamente en décadas y las tarifas están fijadas por la ley. Aquí tenemos un movimiento económico bastante estable, donde el cambio es muy lento y rigurosamente controlado. Luego también dentro de este esquema de cambio y de entornos estáticos tenemos las industrias de commodities con madurez extrema, sectores que producen
bienes básicos donde los procesos de extracción o fabricación están bien estandarizados desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la extracción de ciertos minerales industriales o la producción de la sal común. Son procesos estándar y rígidos. Aunque el precio pudiese fluctuar, el modelo de negocio y la estructura del mercado suelen ser muy estables. Otro entorno que pudiéramos considerar estático son los mercados de nicho protegidos o aislados, que son pequeños mercados donde la tradición o la ubicación geográfica impiden la entrada de grandes competidores o cambios tecnológicos. Como por ejemplo, tenemos una panadería artesanal en un pueblo pequeño y aislado que ha servido al mismo tipo de clientes con las mismas recetas durante 50 años, por ejemplo. Un negocio de esta naturaleza, un negocio familiar añejo. Otro tipo de negocios son las instituciones de estructura burocrática. Entonces allí los entornos son rígidos, donde la normativa interna es tan fuerte que el exterior apenas penetra en sus procesos. Ejemplo, ciertos registros públicos o notarías en sistemas legales tradicionales que operan bajo protocolos que no han variado sustancialmente en un siglo. La transición de lo estático a lo dinámico. En la gestión moderna, la mayoría de los autores advierte que lo que antes se consideraba un entorno plácido o plácidamente estable ha evolucionado hacia dos elementos. Un entorno dinámico, que son cambios rápidos pero predecibles, y un entorno turbulento, que son cambios rápidos, interconectados y difíciles de prever. Aquí tenemos ya dos categorías de entorno, el entorno dinámico y el entorno turbulento. Para una organización que opera en un entorno estático, la estrategia clave es la eficiencia operativa y la reducción de costos, al estilo de la administración científica de Taylor y Fayol. Sin embargo, si ese entorno se vuelve dinámico repentinamente, la organización corre el riesgo de volverse obsoleta, de perder, de cerrar, si no se desarrolla con agilidad y se pone en el estado del arte y en el estado de la cuestión en el límite de su tiempo. ¿Qué son entornos dinámicos? Los entornos dinámicos son aquellos caracterizados por un cambio constante, rápido y en ocasiones difíciles de prever. En este escenario, las variables externas como mercado, tecnología, regulaciones y sociedad no se mantienen en equilibrio, lo que obliga a las organizaciones a abandonar la planificación rígida y adoptar la flexibilidad. Eso es lo que se conoce como un entorno dinámico. Estos entornos dinámicos tienen algunas características. Nuestra lámina dice, el cambio nunca es doloroso, solo la resistencia al cambio lo es. Recuérdense que cualquier cambio va a enfrentar esta palabra que dijo Buda, la resistencia al cambio. La gente, ni las personas, ni las circunstancias, ni las empresas les gustan que la muevan de su zona de confort, a menos que esté muy mal. Pero si no es tan mal, el cambio no es una opción. Una de las características del entorno dinámico es la velocidad del cambio. Las innovaciones tecnológicas o las preferencias del consumidor pueden evolucionar y evolucionan más rápido de lo que la empresa puede estandarizar sus procesos. Es decir, que el cambio va adelante y la empresa va atrás tratando de alcanzarlo, con lo cual estamos hablando de una empresa reactiva, no una empresa proactiva, porque una empresa reactiva es la que quiere alcanzar el cambio que se da. En cambio, una empresa proactiva es la que produce el cambio. Otro elemento fundamental es la incertidumbre moderada. Aunque hay cambios, todavía se pueden identificar ciertas tendencias, a diferencia de estos entornos turbulentos del siglo XXI, como el BANI, donde la desconexión es total.
Otra característica del entorno dinámico es la interconectividad. Un cambio en un sector, por ejemplo, una nueva ley ambiental, pudiera afectar rápidamente a otros sectores, como por ejemplo sectores de logística, costos, manufactura, etcétera, etcétera. Aquí estamos como en una suerte de juego de billar, donde cuando tú tocas una de las pelotitas, se mueve todas las pelotitas dentro de la mesa. Eso es la interconectividad. Si quieren una metáfora de la interconectividad, deben pensar en una mesa de billar llena de pelotitas y un gato moviendo esas pelotitas. Y otro elemento es la presión competitiva. Las barreras de entrada son más bajas debido a la tecnología, lo que permite que nuestros actores aparezcan constantemente. Dentro de esta clasificación de entornos, seguimos con el entorno dinámico tecnológico. Este entorno dinámico tecnológico supone sectores donde el software y el hardware dictan el ritmo. Lo que hoy es estándar, mañana es obsoleto. Si hace 5 o 6 años la tasa de cambio de la tecnología era de 3 meses, en este momento con la inteligencia artificial debe ser de un día. Aquí en la lámina también tenemos una poderosa técnica de análisis, que es el análisis Pestel, que supone estas cinco dimensiones: la política, la ecológica, la sociocultural, la tecnológica, la económica y la legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, son 6 dimensiones el análisis Pestel. El ejemplo es la industria de los teléfonos inteligentes o el desarrollo de aplicaciones móviles. Esto varía cada mes, estos productos. Las empresas deben lanzar actualizaciones a nuevos modelos cada pocos meses para no perder su cuota de mercado. Son mercados regios donde la competitividad es muy fuerte, donde la competencia es brutal y donde si no innovas con muchísima rapidez, estás fuera del mercado. Otro entorno dinámico de consumo es el de las modas y las tendencias fashion, mercados impulsados por la opinión pública, las redes sociales y los cambios en los estilos de vida. Son entornos bastante disruptivos, por decirlo de alguna manera, ya que hay muchísimos elementos que afectan su estabilidad. Ejemplo, el fast fashion. Las marcas deben ser capaces de diseñar, fabricar y poner en tiendas una colección en cuestión de semanas basándose en lo que es tendencia en el momento. La moda mide la moda. Es muy interesante. Vean la película El Diablo Viste de Prada, película 1 y película 2. La clasificación de entornos, aquí podemos tener entornos dinámicos por desregulación o apertura. Cuando un sector que era estático, como por ejemplo un monopolio estatal, se abre a la competencia, pues allí hay una suerte de movimiento importante en el sector, como por ejemplo en el sector de las telecomunicaciones o energía en países que pasan por procesos de privatización o apertura de mercado, generando una dinámica de precios y servicios nuevos. Generalmente cada vez que se privatiza o se estatizan los servicios públicos, siempre viene un aumento. Otro elemento a considerar es el entorno dinámico de crisis o el entorno coyuntural. A veces un entorno estático se vuelve dinámico por un evento externo temporal que obliga a una adaptación inmediata. Es decir, ese es el cambio repentino, el cambio no esperado. En este sentido, un ejemplo sería el sector educativo durante la transición forzada a la virtualidad, donde las instituciones tuvieron que cambiar sus modos de entregar los servicios en fracciones de semanas. Fue un cambio muy importante. En algunos países eso todavía no se ha internalizado. Aquí en Venezuela ese modelo aún
no se ha internalizado, los profesores, la mayoría de los profesores no están entrenados para trabajar con la educación bajo el contexto de la virtualidad, y las instituciones educativas, desde las básicas hasta las instituciones educativas de nivel superior, pasando por los propios entes reguladores del gobierno, no han organizado ni han sentado las bases para ese cambio súper importante que es pasar de la modalidad presencial a las modalidades virtuales en el campo educativo. Particularmente yo diría que las dos modalidades deberían estar funcionando en las mismas instituciones, desde el prekinder hasta los postdoctorales. Es mi opinión. Después diría yo y explicaría por qué. No separa la educación ni siquiera en guerra. Naufragar en esos entornos requiere, ¿qué se requiere? A las empresas o a los países poder trabajar en estos entornos tan particulares en el contexto de la globalización. Bueno, por una parte se requiere agilidad organizacional, es decir, capacidad de reconfigurar recursos rápidamente. Es el enfoque en la holocracia o estructuras en red. Las estructuras piramidales y las organizaciones grandes, pesadas, de procesos pesados, gordas, por decirlo de alguna manera, utilizando la estética, no sirven. Se requieren organizaciones delgadas, capaces de modificarse a la luz de lo que está sucediendo en el entorno, capaz de repensarse continuamente para adelantarse al cambio y crearlo. Eso es lo que se conoce como agilidad organizacional. Allí se requiere movilizar todos los elementos de una empresa. Es como mudar a una familia, mudarla de Caracas a Guayana. Hay que mudar todo, sacar todo, limpiar todo, hablar con todo el mundo, quién se va, quién se queda. Usted se viene o se va, se muda o se queda a vivir aquí. Bueno, lo mismo tiene que suceder en una empresa para que haya agilidad organizacional. Usted tiene que moverlo todo, personal, proceso, tecnología, misión, visión, todo se tiene que mover. Y eso no es tan fácil y requiere ayuda, constancia, experiencia, talento y ganas. Otro elemento para adaptarnos a estos entornos preglobales y postglobales son la vigilancia estratégica. O sea, mantener unos sistemas de alerta temprana, de unas especies de cámara con pitico para detectar cambios en el entorno antes de que sean críticos. Esto supone crear unidades de investigación y desarrollo para entornos que terminan siendo muy costosos y que solo empresas muy grandes y con capital excedentario pudieran hacer eso. Entonces el gobierno, ¿verdad?, debería desarrollar políticas públicas de estudios y análisis de este tipo de entornos a los fines de poder contribuir con la economía nacional. Otro elemento para esto sería el aprendizaje continuo. Las organizaciones deben ser capaces de desaprender para poder aprender nuevas cosas. Para crear algo nuevo, generalmente hay que desaprender algo viejo y que no sirve. Estas prácticas viejas que ya no funcionan, estas tradiciones obsoletas, esta especie de camisas de fuerza que muchas veces tienen las empresas eh, por, por, por antigüedad, hay que revisarlas hasta qué punto sirven. Esa metáfora yo la vería como cuando se hace limpieza de las casas. Cuando se hacen limpiezas de las casas, nos encontramos con muchos artículos que tenemos mucho tiempo que no usamos y deberíamos preguntarnos para qué yo tengo esto aquí. ¿De qué me sirve esto? ¿Cuál es el verdadero valor que tiene esto aquí? Porque si no, si todas las respuestas son ninguna, 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 pues hay que desechar ese artículo. Y el otro elemento o el cuarto elemento sería la resiliencia. Es decir, no solo resistir el cambio, sino usarlo como una oportunidad para mejorar
la posición competitiva. Ser resiliente es poder soportar los golpes del entorno, del cambio, y poder hacer de esos golpes una oportunidad. ¿Cómo son entonces los entornos del 2000? ¿Cómo han cambiado estos entornos del 2000 a partir del 2000? ¿Han habido cambios? ¿Se han modificado? ¿Son iguales las empresas del siglo XX que las del siglo XXI? Vamos a ver. Pensar es gratis. Hágalo por favor. Tenga cuidado con la inteligencia artificial. Tenga cuidado con la inteligencia artificial, porque muchas veces esa inteligencia artificial no nos deja pensar. Veamos aquí los entornos del siglo. Los entornos del siglo XXI se definen por la ruptura de la estabilidad. En el siglo XXI pocas cosas son estables. El paso de un mundo donde el cambio era una excepción a un mundo donde el cambio es la única constante. Y en la imagen tenemos una foto, una imagen representativa de la fusión entre la inteligencia humana y eso que ahora se ha querido llamar como se llama inteligencia artificial. Más bien lo veo como del ser humano, la búsqueda de un humano con la potencia de la tecnología. Realmente en esta foto yo pudiera pararme a hacer 1000 interpretaciones. Pero me gusta mucho porque en este caso el ser humano es mujer y hay todos los aparatos que usted se puede imaginar aquí, desde unos radios obsoletos, unos audífonos, un reloj, unas cornetas, una batidora, una bujía de carro. Cómo todo eso, cómo todos esos artículos nos hacen la vida, están dentro de nuestra vida. Y aquí dentro, y hablando de estos entornos del siglo XXI, tenemos dos entornos muy particulares. El entorno VUCA, caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y el entorno BANI, una evolución que describe entornos quebradizos, ansiosos, no lineales e incomprensibles. Aquí hay mucho más del entorno VUCA. Volatilidad. La B significa volatilidad. Cambio constante e impredecible. U significa incertidumbre, falta de previsión de los acontecimientos, o falta de conocimiento de los acontecimientos, o falta de posibilidad de poder proyectar los acontecimientos. Eso es la incertidumbre. La incertidumbre es no saber. ¿Qué sabe usted? Nada. ¿Qué hace usted? Nada. ¿Qué viene a hacer usted para acá? Nada. Solo sé que no sé nada. Eso es la incertidumbre. Luego viene la complejidad, que es la dificultad de analizar e interpretar el entorno. La complejidad vista por Edgar Morin, pues por supuesto es mucho más compleja que esta complejidad que están hablando aquí. Y lo otro es la ambigüedad. Esa es una de las características que más me gusta de los entornos del siglo XXI, su condición ambigua. Y aquí dice escasa claridad del significado de las situaciones, es decir, que pudiera ser blanco, pero también pudiera ser negro, y también pudiera ser que no tuviera color, y también pudiera ser que estuviera completamente coloreado. Es decir, la ambigüedad pone en una tierra de nadie para el análisis, lo cual significa que estos análisis someros, estrictos, estadísticamente correctos, lineales, muy cuadraditos, no sirven. No sirven.
Buca te dice que eso no sirve. Los usos son adaptarse a los entornos cambiantes, comprender los desafíos, tanto presentes como futuros, tomar decisiones fundamentadas, poder hacer un cuadro de criterio para asumir el cambio, aprovechar las oportunidades del entorno. Ciertos consejos de estas láminas son mejorar la capacidad de respuesta y anticipación, adquirir habilidades en gestión de riesgo, obtener información de calidad relevante y elaborar planes de contingencia. En este entorno del siglo XXI y en este buca significa, estos buca significan caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y ambigüedad. Eso es lo que significa entorno buca. Volátil, desconocido, complejo y ambiguo. Este término de entorno buca fue acuñado por el Army War College de Estados Unidos tras la Guerra Fría y adoptado por la gestión empresarial en los años 90, del 90 al 2000. Fíjense ustedes que no es reciente. Describe un mundo que dejó de ser predecible. El ambiente buca es un entorno donde no hay posibilidad de predecir el futuro. Ese es el buca. Después, von Johansen, del Instituto del Futuro, del Instituto para el Futuro, propuso que la mejor forma de liderar un mundo buca es darle la vuelta al acrónimo con capacidades positivas. O sea, en negro vamos a ponerlo a blanco. De buca, el problema. Bueno, si buscas el problema, vamos a buscarle la solución. Volátil, vamos a ponerle una visión de futuro. Si es desconocido, vamos a ponerle un llegadero. ¿Qué queremos conocer? Si es complejo y turbulento, vamos a ponerlo claro. Y si es ambiguo, vamos a ponerlo sencillo y ágil. Es decir, pensemos en positivo a este entorno buca para hacerlo más controlable. Eso fue lo que hizo el señor Bob John Hansen del Instituto de Futuro. Estos entornos del siglo XXI, realmente hay dos entornos que caracterizan el siglo XXI hasta ahora. Seguramente hay muchos más y saldrán muchos más. Uno es el buca que acabamos de ver y otro es el BANI. El BANI es una evolución del propio buca que habla de entornos quebradizos, brittle, ansiosos, no lineales e incomprensibles. El BANI es mucho más complicado, por no decir complejo, que el buca. El entorno BANI es un acrónimo acuñado en 2020, hace poquito, por James Casio en su artículo Facing the Age of Chaos como una forma de enmarcar y responder mejor el estado actual del mundo que nos rodea. Se trata de un mundo que en el contexto buca ya no podía describir. Es decir, el BANI es una respuesta a las debilidades que tiene el análisis de entorno buca para poder enfrentar el futuro. Y es que, según este autor, el concepto buca hablaba de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, pero la realidad actual es mucho más caótica, confusa y traspasa los límites hasta ahora conocidos. Fíjense ustedes cómo los análisis de entorno cada vez van aumentando su nivel de complejidad, acelerando el ritmo del cambio, aumentando la cantidad de variables
e incorporando variables más humanas. El tema de la angustia, por ejemplo, que lo trabaja el Bani con la ansiedad. Los sistemas no se ponen ansiosos, quienes se ponen ansiosos son los seres humanos. Las empresas no se ponen ansiosas, se ponen ansiosas los seres humanos que están dentro de las empresas. Las sociedades se ponen ansiosas cuando no ven respuesta a sus problemas. Entonces, cada vez más estos entornos tratan de hacer una verdadera fotografía de lo social. La B significa en el buca, en el Bani también significa frágil. La fragilidad significa que pese a la apariencia de solidez que hoy impera en nuestras empresas y en nuestras sociedades, incluso los pequeños cambios pueden tener un impacto significativo en los sistemas y hacerlos desmoronar. Es decir, el mundo continúa girando como si todo estuviera bien, pero no es verdad. No está bien. Sin embargo, esa falsa ilusión de fortaleza incrementa el riesgo de no percibir cuando se está llegando al borde del colapso. En la actualidad no hay caídas progresivas como en un castillo de naipes. Hay rupturas radicales como la de un vaso de cristal. Por lo tanto, este Bani es ansioso. La ansiedad es una emoción común en un entorno de esta naturaleza. La sucesión de catástrofes en los últimos años lleva a personas, empresas e instituciones a estar en un constante estado de nervios por lo que pueda surgir. Tampoco ayudan a calmar los ánimos los medios de información o los medios de comunicación. En un contexto saturado de información, la ciudadanía se expone a titulares sensacionalistas, noticias falsas, artículos de pseudociencia, etc. Es decir, que las sociedades caen en tierras de nadie desde el punto de vista del conocimiento, de la información, de la salida a sus problemas, y nace la ansiedad. El problema es que esta ansiedad dificulta la toma de decisiones, generando respuestas precipitadas o pasividad, según genere impulsividad o bloqueo en cada individuo y en cada empresa y en cada sociedad. Muchas veces los ejecutivos frente a estas oleadas dicen, vamos a esperar un poquito, cuando lo que tenían que hacer era moverse rápidamente o viceversa. Vamos a movernos ya cuando lo que tenían que hacer era esperar. Entonces la ansiedad turba la inteligencia, la mente, y las decisiones no son las correctas. El entorno Bani, una pequeña capa de hielo. Miren esa imagen. Esto es el Bani. Si usted camina por aquí, sobre esa delgada capa de hielo, usted corre el riesgo, como empresario, de caer en esta agua fría y no salir jamás. Frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Ha ganado terreno porque describe mejor la sensación de colapso y caos emocional. Estamos volviendo a Mayo, Alton Mayo, que consideraba el ser humano, pero aquí estamos considerando el lado emocional de los ejecutivos. Se siente como caminar sobre hielo delgado. Es la definición de un entorno Bani. Las estructuras tradicionales y jerárquicas son demasiado rígidas y se quiebran bajo la presión. En este entorno no hay una relación proporcional entre causa y efecto. Un pequeño cambio en una regulación puede destruir una industria entera o un gran esfuerzo puede o dar un pequeño resultado o no dar resultados visibles. Se siente como si las reglas de la lógica hubieran cambiado. La planificación a largo plazo se vuelve irrelevante frente a los eventos sistémicos.
en lugar de buscar una única causa, hay que mirar el ecosistema completo. Se requiere flexibilidad para pivotear la estrategia en días y no en años. Esa es parte de las características del entorno Bunny. Un resumen de cambios del entorno pudiera ser: antes del siglo XX, saber era poder, pero después, en el XXI, aprender a aprender es el verdadero poder. La causa del cambio es la obsolescencia rápida del conocimiento. Otro criterio es la escala y la masa. En el siglo XX, en el siglo XXI es la agilidad y las redes, y la causa del cambio es la necesidad de respuesta inmediata. En el siglo XX estábamos hablando de planificación a 10 años. En el XXI de estrategia emergente. La causa del cambio es la imposibilidad de predecir el futuro. En el siglo XX se hablaba de control y jerarquía. En el siglo XXI se habla de autonomía distribuida, es decir, la noción de poder dentro de la empresa y las relaciones de poder cambian con este tipo de empresas. Tienen que cambiar en las empresas para poder enfrentar estos entornos. Y la causa del cambio es la complejidad. Supera la capacidad de un solo jefe. El superjefe se acabó. Ahora hay varios. Autonomía distribuida en redes. Aquí tenemos la geografía de los nuevos entornos. De los buca a los Bunny. Fíjense cómo los buca se han movido por América del Norte un poquito y América del Centro, aparece en el dibujo. Y de allí se van a Asia, al centro de Europa y llegan hasta Rusia. Imagino que esta flecha debe llegar a Japón. Así, geografía y entorno, empezamos con el buca y terminamos con el Bunny. Es decir, que el buca ha mutado y se ha transformado en un Bunny. Las respuestas estratégicas, que es lo que llaman buca prime. El buca mutó a prime. El elemento buca, volatilidad, su respuesta estratégica en buca prime, visión. En vez de volatilidad, visión. La descripción es mantener un propósito y valores claros para no perder el rumbo con cada cambio. Luego de incertidumbre, vamos a pasar a entendimiento. Y de allí vamos a invertir en inteligencia de mercado, escucha activa y análisis de datos. Luego vamos de complejidad, debemos ir hacia claridad y allí simplificar procesos y enfocarse en lo que realmente genera valor en esencia, esencialismo. Y luego de la ambigüedad deberíamos pasar a la agilidad para tener la capacidad de pivotear, experimentar y aprender del error rápidamente. De una globalización balcanizada. En la globalización actual, cuando decimos que la globalización se está balcanizando, nos referimos a que el mundo está dejando de ser un mercado único y abierto para dividirse en bloques cerrados. Y esos bloques son de varios tipos. Tenemos los bloques regionales. En lugar de comprarle a cualquier país, las naciones prefieren comerciar solo con sus vecinos o aliados, como el nearshopping. Luego tenemos el proteccionismo, que es el resurgimiento de aranceles y barreras comerciales para romper la fluidez global. Tenemos el splinternet, la idea de que ya no existe una sola World Wide Web, sino versiones fragmentadas. Por ejemplo, el Internet de China con su gran cortafuego, el de Rusia o las regulaciones de datos estrictas en Europa. O sea, las bases de datos de inteligencia artificial están en varias potencias y sus regulaciones tecnológicas y sus Internet pues
cada uno ha tratado de buscar su propia solidez. Y luego tenemos los ecosistemas cerrados, cuando las plataformas, por ejemplo Apple versus Android, no permiten que sus servicios interactúen entre sí, obligando al usuario a elegir un bando. O sea, este software no es compatible con este, y entonces, bueno, ¿cuál vas a comprar? ¿Con cuál te vas a quedar? Y ahí empieza el análisis del pobre consumidor sobre la calidad y precio, y ellos, las grandes empresas, debatiéndose ese cliente. Globalización. Globalización. Hagamos una conclusión. En conclusión de este recorrido por entornos diferenciales y su impacto en la globalización, se sintetiza que el mundo ha dejado de ser un tablero de ajedrez predecible para convertirse en un ecosistema vivo, tomador de decisiones, con conciencia propia, con muchos actores tomando decisiones, con una descentralización en el poder, con mundos en redes, frágiles, angustiados, nerviosos y altamente interconectados. Este proceso de globalización sigue luchando con las brechas entre ricos y pobres. África está muy mal, muy mal. África, siendo el continente originario de donde aparece la vida humana, mantiene muchos problemas. Países como Venezuela, con recursos naturales, no les sirve de nada, porque tiene grandes contingentes de población que no disfrutan de los beneficios de esa riqueza ni de una calidad de vida cónsono con países desarrollados. Cada vez la fractura entre los ricos y los pobres es mayor. Y eso, por supuesto, manteniendo esas características, es difícil poderse incorporar a un proceso de globalización desde el punto de vista nacional. Esos sectores más ricos de alguna manera se incorporarán a estos procesos de globalización, pero la gran mayoría de la ciudadanía no puede incorporarse a los procesos de globalización. La pobreza con la pobreza no se puede incorporar a los procesos de globalización porque la estrategia global se los traga. Solamente los ponen de sirvientes y de esclavos. La síntesis de los entornos del siglo XXI. Tienes el enfoque BUCA, cuyo enfoque principal es la naturaleza del cambio. La solución sugerida es agilidad y visión. La BANI, el impacto psicológico y sistémico. La solución sugerida es resiliencia y empatía. El TUNA, que es la novedad y la turbulencia técnica. La solución es planificación por escenarios. Y el otro entorno que estudiaremos a posteriori será el RUP, que es la complejidad de la toma de decisiones. La solución sugerida es el liderazgo adaptativo. En la globalización, o se podría decir que la globalización incentiva el desarrollo de la identidad cultural. El tema de la cultura es preocupante porque la globalización destruye la cultura autóctona o la potencia. ¿De qué depende eso? ¿Es necesario mantener nuestra cultura originaria o el proceso de globalización modifica la cultura de los países donde llega esa estrategia? ¿Hasta qué punto se puede mantener nuestra cultura e incorporarnos efectiva y eficientemente al ámbito de la globalización? Son preguntas que quedan allí. La globalización se enriquece con la diversidad cultural y acerca a la sociedad y permite eso que se conoce como interculturalidad. Y fíjense ustedes que interesante, me gusta mucho y por eso la puse. Esta fusión étnica, donde está el africano, el asiático, el mestizo blanco,
Están casi todas las, las razas, porque hay muchas razas. Y aquí hay un resumen de lo que es el proceso de globalización. En el proceso de globalización se rompe esa idea del mundo unipolar y se pasa para mundos plurales. Se trabajan con bloques económicos diferenciados, la Unión Europea, el TELCAM, el Mercosur, la Cuenca del Pacífico, supone el desarrollo de un proceso de industrialización, aumento del consumo y de la mercadotecnia, la política como esfera de dar sentido y acción sostenible al proceso, la necesidad del desarrollo tecnológico, de tener y contar con un buen internet. Hay modelos económicos donde habría que debatir la idea de la estatización versus la privatización, que en todos los países no es igual y a la luz de la globalización pues sería distinto. Los procesos de revolución científica que vendrían desde los think tanks y desde las universidades y centros de conocimiento, donde tendríamos que estudiar la nanotecnología, la informática, la electrónica, la robótica, la biotecnología y las energías limpias, y el manejo pues de estas potencias, donde por un lado está la Unión Europea, el TELCAM, Mercosur, Cuenca Pacífico, y por el otro lado está la Unión Europea, Japón, China y los Estados Unidos. La globalización se mueve más o menos dentro de este mapa de situaciones, elementos, variables y relaciones. Hasta aquí hemos llegado con esta presentación. Espero que les guste y que puedan aprender mucho de ella.